Luz de conciencia. Locución: Ani Sisi. Producción y edición: Antonio Araujo. Capítulo 7. Instrucción y formación interna. Cuarta parte. Unidad de la vida. El sol en la Tierra necesita del despertar consciente de los humanos. Este despertar es, por un lado, el recuerdo de la esencia cósmica de muchos espíritus solares descendidos a la forma humana. Y por otro lado, ese despertar se refiere al pasaje de una consciencia dual y condicionada por las ilusiones de la forma a una consciencia de unidad, sin fragmentaciones. Al primer tipo de despertar, recordar quién se es a nivel cósmico solar, hemos dedicado varias transmisiones. Esta transmisión estará dirigida al segundo aspecto del despertar, es decir, al desarrollo de una conciencia inclusiva, unitaria, hermanada con el todo y sensible a todas las formas de vida. Este segundo aspecto del despertar a nivel espiritual es lo que llamaremos despertar a la unidad de la vida. Para obtener dicha conciencia, el hombre debe transitar antes un camino de conexión con la Tierra, es decir, debe comenzar a identificarse con todo lo creado, con toda la creación. La Madre Naturaleza ofrece esta opción de despertar espiritual al hombre. Este sendero es el de la meditación, para un encuentro fecundo y profundo, lleno de vitalidad con la vida natural, con las plantas, la tierra, el aire, los animales, y con todos los elementos llenos de palpitante vida que la naturaleza ofrece. Este sendero, el de la meditación y consecuente reencuentro espiritual con la unidad de la vida, es el que han tomado millones de almas en la Tierra, aprendiendo a soltar sus limitaciones humanas, es decir, a trascender sus egos construidos de materia ilusoria. Es en este sentido que existe una gran aula en la Escuela Tierra, que enseña este proceso de unidad con toda la creación, con la naturaleza. Y es en esta aula planetaria donde se hallan tantas escuelas de meditación que han venido a la manifestación en diferentes épocas de vuestra historia. Así podréis encontrar muchas vías de desarrollo donde la meditación es el punto en común, aunque las técnicas o modos empleados puedan ser diferentes, y donde la meta es la armonía y unidad con la vida. Invitamos a todos los seres humanos, sin distinción, a tomar la vía del despertar espiritual referente a la conciencia de unidad, porque este es el despertar más importante, el que todas las almas, tarde o temprano, deberían transitar, más allá de las particulares lecciones que por necesidad cada cual tenga. La vivencia y conciencia de la unidad de la vida es una meta común para todos, para todas las almas, sin distinciones. Este sendero, el de la unidad, es espiritualidad. Vemos que en la confusión reinante en esta época, el hombre ha empleado la palabra espiritual de diferentes maneras, especialmente en estos tiempos donde existe un auge de estos temas. Y muchas veces esta palabra ha sido erróneamente interpretada y empleada. En primer lugar, hay que entender qué es el espíritu. Y recién entonces podréis ver qué es espiritualidad. El espíritu es el ser universal, indiviso, eterno y omnipresente. Es el uno,
sin nombre, aunque con muchos nombres se ha intentado designarlos según las diferentes religiones y filosofías de la existencia. El espíritu es el ser, el uno, a partir del cual y en quien todas las formas existen, desde galaxias, soles, planetas, seres, etc. Existe solo una única presencia en todas las cosas, y es el ser o espíritu universal. Por lo tanto, espiritualidad es volver a la unidad, es reencontrarse con la verdad de la presencia, que no conoce fracciones ni divisiones, sino que está integrada y es inmanente a las infinitas formas que pueblan el cosmos sideral. El despertar a la espiritualidad es, entonces, un camino a la unidad. Este es el sendero, y la meditación o contemplación es la práctica o método para dicho despertar de conciencia. Activad en vosotros la correcta meditación. Investigad en este sentido y llegaréis a las puertas de un vital conocimiento y comprensión. Afianzad la luz de estos conceptos. Que la paz de la unidad despierte en vosotros. Meditación creativa. Imaginen un campo dorado de trigales tiernos. Vean un sol radiante y una tierra fértil, y en ella naciendo y creciendo vegetación frondosa. Imaginen bosques verdes, llenos de arboleda y flores silvestres. Imaginen montañas nevadas acariciadas por vientos refrescantes y el sol. Vean mares y océanos azules imponentes, llenos de vida. Levanten la vista al cielo y vean bandadas de aves volando suavemente, recorriendo su rumbo acostumbrado. Ahora, elévense. Despeguen de la superficie terrestre. Suban más y más hasta salir de la atmósfera planetaria, llegando a poder ver el planeta Tierra. Véanlo en su especial circunferencia. Vean los polos nevados, las coloridas tierras de la superficie continentales y los océanos, contrastando con su azul intenso. Vean cuán bello se ve. Queden contemplando esta maravilla del universo, vuestro actual hogar, el planeta Tierra, contemplándolo en silencio. ¿Pueden sentir su vibración? El planeta posee su vibración particular y podéis llegar a percibirla. ¿Sabíais? Ahora, mientras contempláis la Tierra, desde ese silencio interior que habéis creado, pensad en el desorden humano, los conflictos, las guerras, las muertes por violencia, la desnutrición, el hambre, la enfermedad, el dolor y el sufrimiento humano. Contrastad esta realidad humana con la visión del planeta que tenéis en vuestra mente. Ahora, preguntaos, ¿estoy preparado para abandonar el camino del dolor? Entrad en esta meditación creativa. Ahondad en su desarrollo y significado. Fijadla en la mente y ejercitadla otras veces, tomando el tiempo para las pausas y silencios de contemplación, y pronunciad la pregunta final.
quedaos luego en silencio. No intentéis responder mentalmente, intelectualmente a esa pregunta. Dejad que la misma viaje profundamente dentro de vosotros. Dadle tiempo. Nacerá así una comprensión, un sentir, que será el vínculo a un camino, a una senda a recorrer por el alma. No decimos más, vividlo de primera mano. Animaos a recorrer un sendero nuevo, sed dóciles al llamado interior. Esta meditación creativa está vinculada a un despertar y a un reencuentro interno. Si sois capaces de hacerla vuestra con la práctica, de abrazarla durante un tiempo, veréis frutos internos, reales, no imaginarios, y una nueva puerta a la vida se abrirá para vosotros. Estáis en un planeta escuela, como sabéis, y esta es una especial lección para vuestras almas. En cada peregrino lector está el seguirla o no. Que la paz del sol os guíe. Intuición. Hermanos en la luz de Cristo, estamos observando vuestras almas. Desde nuestra visión, muy diferente a la vuestra, podemos ver vuestras almas en su camino por la vida interna. Podemos ver sus vibraciones y cualidades. Podemos observar su desarrollo, su grado de apertura. Podemos ver en el jardín planetario tantas rosas creciendo. Muchos son capullos que apenas se están abriendo de cara al sol. Otras son tan solo tallos espinosos, donde el capullo ni siquiera puede divisarse aún. Y otras ya pueden verse como rosas, con varios de sus pétalos abiertos, desplegados y emanando un particular perfume. Podemos ver a las almas claramente y las comparamos con flores para que entendáis, al menos con símbolos, algo de lo que significa nuestra visión de vosotros. Como almas que sois, estáis en un mundo material, revestidos de su materia, ya que el planeta ha aportado de su sustancia para que podáis tener cuerpos materiales. Estos son los que corresponden a vuestra vida humana, personal. El hombre se ve y ve habitualmente a sus iguales como personas, es decir, ve cuerpos, vehículos, ropajes, confundiendo permanentemente, diariamente, lo que ve con el ser. No sabéis todavía ver el ser. No veis en profundidad. Solo veis la superficie de las cosas. No veis las esencias. Veis solo las formas. Los sentidos materiales, que necesarios son por un lado, os han confundido interiormente, porque habéis interpretado que lo que veis y tocáis es lo real, y no es así. Debéis superar el plano de la ilusión en el que han caído vuestras mentes, interpretando las percepciones materiales como lo real. Debéis ahondar en este tema si queréis despegar de una visión superficial que os vuelve ciegos para la vida interna, miopes para los asuntos de la vida del alma. Tenéis que transitar un camino arduo para salir de vuestra corta visión y entrar en el ver real. Comenzad por el estudio de las verdades metafísicas. El estudio es vuestro primer aliado para salir del sueño. Luego, entrad en el sendero de la meditación. Esto, os decimos, no es fácil.
Meditación contempla muchos caminos. Sentid cuál es el vuestro y seguidlo. No todos necesitan transitar las mismas cosas. Cada peregrino posee una clave particular para su propio despertar. No os apeguéis a enseñanzas estándares. Sed creativos. Tomad de las formas y sistemas existentes lo que sintáis verdadero, lo que os sirva, y cread vuestras propias formas y maneras de meditación, pero ahondad antes en el tema. De vuestras propias intenciones, decisiones y esfuerzo, depende que podáis salir de la rigidez de vuestra percepción superficial, o que quedéis varados e inmóviles en la ilusión. Una pauta más os damos. Cuando hablamos de ver hondamente, no nos referimos especialmente a la clarividencia, que lejos estará para muchos de vosotros todavía. Nos referimos a volveros sensibles. Nos referimos a ver con el corazón, por llamarlo de una forma entendible. Hablamos del despertar de la verdadera intuición. Intuición, esotéricamente, es visión de la esencia de las cosas. Por lo tanto, es en última instancia percepción de la unidad de la vida. Pero no bastan palabras como estas. Es necesario llegar a vivenciarlo. Debéis desarrollar esta capacidad perceptiva y sensitiva. La purificación de la mente y del corazón son cruciales para el nacimiento de la intuición, que es la razón pura o esencia de las cosas. Esto sí está a vuestro alcance, pero tendréis que entregaros a un camino de purificación interior y acompañar todo el proceso de depuración con la autoobservación. Seguid todo el proceso de purga psíquica atentamente, aunque os duela. Seguidlo atentamente, como buenos estudiantes de la vida. Seguidlo paso a paso, y llegaréis al final del camino con la asimilación de toda la lección interna que esto significa. Comprended que solo dos cosas podéis hacer. 1. Decidir entregarse a la purificación. 2. Seguir el proceso sin resistencia hasta el final. Si sois dóciles y observáis todo con la actitud del estudiante, que no opone resistencias al aprender, por más dura o difícil que parezca la lección, estaréis permitiendo que la limpieza interna se efectúe. Y así podrá ir naciendo esa nueva capacidad en vosotros, la intuición. A veces habéis tenido ráfagas de esta percepción interna y profunda, pero son solo ráfagas, relámpagos intuitivos que luego desaparecen, porque la psiquis confusa y ruidosa apaga esos destellos de luz. Con el trabajo interno llegaréis a poder ver las esencias cada vez más seguido y en forma más perdurable, hasta que llegue el día a partir del cual ya no estéis confusos, y vuestras almas brillen como el sol, y podáis ver el alma de las cosas, porque con los ojos del alma solar estaréis contemplando el mundo, ya no más con los ojos vendados. Tomad esta senda interior. Sed alumnos dóciles y humildes. Vuestro servidor, una presencia solar. Yo soy. Amados discípulos de la vida, mantened vuestra vista fija en el rumbo espiritual. El rumbo espiritual es el sendero de la unidad de la vida.
Este es el verdadero rumbo espiritual, no hay otro. Vuestro caminar puede ser particular, diferente al de otros hermanos. Vuestra forma de viajar y los parajes donde tomar descanso interior podrán no ser los mismos que los que otros hermanos toman. Pero entended que la meta es para todos la misma, la conciencia de unidad. Trascender las limitaciones, las separatividades, las ilusiones y los espejismos es tarea de todos los peregrinos, ya que no podéis encontrar la verdad vibrante de la vida una si vuestras mentes conservan confusión y separatividad de todo tipo. Es necesario entonces superar la separatividad en todos los planos y áreas de la vida para llegar a la unidad. La base de esta comprensión es la siguiente. Vais por la vida como sujetos, rodeados de objetos y de otros seres. Veis todo con esta óptica, yo y lo demás. Esto es conciencia dual y debéis trascenderla, superarla con conciencia de unidad. ¿Cómo hacerlo? Podrá ser la pregunta de quienes apenas están comenzando. Ahondad en el estudio, en el conocimiento de sí mismo, en la naturaleza del yo. Profundizad en la palabra yo. Llegaréis a trascender así la noción del yo personal, psicológico, y veréis que existe una autoidentidad que trasciende las fronteras y limitaciones de la mente condicionada. Veréis que el verdadero yo, el ser, es mucho más que vuestros particulares deseos, proyectos, profesión, nacionalidad, emociones, ideas, etc. Todo lo cual es ilusión y limitación. Veréis que el verdadero yo es inmortal, eterno e infinito, sin limitaciones. Entonces, cuando digáis conscientemente yo soy, ya no será con identificación meramente personal, sino con comprensión de algo muy superior y trascendente, mucho más amplio que vuestro propio círculo de atracciones y repulsiones, afectos y odios, deseos y aversiones. Veréis que cada vez que digáis con conciencia yo soy, vuestro corazón estará palpitando cada vez con más fuerza en la unidad de la vida, y dejaréis así de emplear la palabra yo soy para hacer referencia a ilusiones y espejismos. Esta lección no es nueva, como los alumnos versados podrán ver, pero lo será para muchos que han llegado a estos escritos y que recién comienzan el sendero interior. Es nuestro deber señalar una vez más este sendero, el que toda alma humana debe recorrer, siendo ese sendero el retorno al gran hogar, del cual todas las cosas han nacido. Ahondad en esta lección. El yo soy debe ser abordado con nueva comprensión, y así vuestra vida cambiará rotundamente, radicalmente, pues estáis saliendo del plano de la limitación y reencontrando una fuente inagotable de sabiduría de la vida. Ahondad en esta clave y relacionad todas las transmisiones de esta serie que enhebran nuevos y simples aspectos del conocimiento. Una vez más, os decimos, sed dóciles al llamado interior. Nuestra paz es vuestra. Concilio de Erx. El sendero. Estáis
estáis repletos de ideas y conceptos errados acerca de la vida. Portáis, sin ser conscientes, innumerables condicionamientos en vuestro mundo mental subconsciente. Estáis llenos de cristalizaciones y hábitos y creéis que sois libres en vuestras elecciones de vida. Aún no os conocéis a vosotros mismos como es necesario. Todavía tenéis miedos y resistencias al cambio. Estáis aferrados a costumbres y a formas de vida, apegados a tendencias familiares y culturales. No sois libres, como os gusta pensar. No lo sois. Si deseáis progresar, debéis tener una visión clara y real de vosotros mismos. Tenéis que observar vuestra vida y condición psicológica tal como es, no como os gusta dibujarla para vuestro provecho. Es común que los hombres tengan una imagen de sí mismos desvirtuada y real. Esto es claro y evidente para nosotros, porque hemos aprendido a ver las cosas tal como son, sin espejismos. Por lo tanto, para nuestra visión interna, no hay engaños posibles. El hombre se engaña a sí mismo viéndose según sus ideales, gustos y deseos, pero habitualmente no ve su fealdad, no ve su ego lleno de inseguridades, fantasías, temores ocultos, ira, tristezas y alegrías efímeras, y fantasmas e ilusiones de todo tipo. Portáis todas estas cosas desde el mismo nacimiento, ya que son vuestra propia herencia de vidas pasadas. No creáis que todo es generado y creado en una misma vida, no es así. El yo personal es rearmado en cada encarnación, pero con dos elementos básicos. 1. Skandhas de vidas pasadas, tendencias, hábitos, condicionamientos de todo tipo. 2. Influencias de la nueva y presente vida, donde el niño, siendo esponja, absorbe todo con la educación de los padres y el medio. Debéis analizar vuestras vidas, hacer un recorrido hacia vuestro pasado, pero más correcto sería decir un recorrido al interior de vuestra mente, ya que el pasado no existe en realidad, solo existe como una idea en vuestra mente. Todo lo que llamáis pasado es energía mental alojada en la memoria subconsciente. Por lo tanto, viajar al pasado es simplemente entrar en vuestra mente, sondearla, atreverse a navegar por los ríos y mares ocultos de la vida interna. Si no queréis ya mentiros más, debéis hacer este viaje hacia dentro de vosotros mismos. Podéis ser creativos para realizarlo. Existen meditaciones creativas. Si os disponéis y os dejáis fluir, el interno os guiará. Pero si no tenéis la confianza suficiente, encontraréis técnicas y métodos en vuestro camino que algunos discípulos han creado para este tipo de autoayuda. Si estáis decididos, daréis con ello, por ley de atracción. Os podéis preguntar, si es que no lo habéis visto ya, ¿por qué hablamos en esta serie de transmisiones de este tema? Es claro, estáis llenos de espejismos, astralidad e ilusiones, mentalismos. Si no comenzáis a ser conscientes cada vez más y mejor de vuestra condición psíquica real, ¿cómo podréis algún día acercaros a vivenciar la unidad de la vida? Estáis repletos de significados e ideas que os alejan de la verdad de la vida una, ya que muchos condicionamientos que se alojan en vuestro interior son de separatividad, racismo, discriminación, orgullo, etc.
Si no lo veis, si no veis todo esto y lo desecháis totalmente, el sendero permanecerá cerrado para vosotros. Porque, ¿qué es acaso hollar el sendero? El sendero es interno, es abrirse paso desde lo ilusorio a lo real, de la oscuridad de la ignorancia hacia la luz de la sabiduría. El sendero está lleno de desafíos internos, de trabas y obstáculos que debéis sortear. Pero esos obstáculos no son externos, están en vuestra propia mente. ¿Comprendéis? El desafío es con vosotros mismos, aunque muchas veces los veáis reflejados en lo externo. El sendero es interno. Si comprendéis hondamente estos conceptos, sabréis qué hacer. Comenzad por tomar conciencia de estas verdades y tomad las decisiones necesarias y correspondientes. La decisión es la energía necesaria aquí. Con esta palabra no nos estamos refiriendo a un acto superficial. No estáis decidiendo cosas nimias. Estáis tomando una gran decisión. Será, si lo pensáis lo veréis, el primer gran empleo de vuestro libre albedrío, porque estáis entregando vuestra vida conscientemente a la evolución. Meditad en estas palabras, ahondad con vuestro discernimiento, pero aprended a discernir cada vez con más claridad, ya que a veces pensáis que empleáis bien el discernimiento sin ver que en vuestras reflexiones os manejan tendencias condicionantes subconscientes. Estad alertas. El discernir también debe ser observado atentamente y purificado. Esto es parte fundamental del sendero. Anclad la energía del yo soy diariamente, a conciencia, en vuestros corazones. Una vez más, os decimos, sed dóciles al llamado interior. La paz del Sol Cristo os alumbra y acompaña. Mediten. Fraternidad de la Rosa. El llamado. Sois llamados a un despertar espiritual. El llamado ha sido realizado desde el Concilio de la Rosa, un grupo jerárquico en el planeta Tierra que ha tenido a su cargo la tarea de imantar magnéticamente a las almas humanas en desarrollo. Esto ha sido realizado desde el corazón unificado en intención y propósito, materializando ese llamado, lo cual ha llegado instantáneamente a todas las almas humanas. Solo las almas sensibles al llamado, las ya preparadas evolutivamente, pueden responder a nuestra energía de irradiación magnética. Es por ello que el llamado no es selectivo, es decir, nosotros no elegimos a quién llamar y a quién no al despertar interno. Solo emitimos la nota clave y esta es escuchada solo por los oídos internos preparados. Para los no preparados aún, nuestra nota de luz pasa sin ser percibida. Por lo tanto, hemos sido claros al respecto cuando hemos dicho: sed dóciles al llamado interior, ya que aún para quienes pueden percibir nuestra nota energética vibrante en su interior como algo que mueve e induce a la búsqueda, aún así existen muchas resistencias que pueden malograr el inicio del sendero. Este es el primer obstáculo en el sendero, las resistencias a escuchar el llamado interior. Venciendo ese primer obstáculo, el trabajo comienza y tendrá nuevas dificultades y trabas. Las tendrá.
Pero el primer obstáculo debe ser superado. De lo contrario, una nueva oportunidad evolutiva puede ser despreciada por el alma peregrina, que ya capacita para evolucionar a consciencia. Existe una diferencia entre evolución y evolución consciente. La primera es el impulso de la vida en todas las formas creadas, en todos los reinos, que impele y empuja al progreso a través de procesos escalonados. La segunda, la evolución consciente, solo es posible de efectuarse en las almas que ya han progresado lo suficiente como para responsabilizarse de sus actos y de su vida. Con la evolución consciente comienza el hombre a dejar atrás un camino de vida mecánico e irreflexivo, que lo tenía atrapado en situaciones kármicas de dolor y caos. La evolución consciente es hacerse responsable, no intentando ya más culpar a otros por la propia desventura. Evolución consciente es transitar el sendero y saber que cada cual es responsable de cada pisada en el camino. Aprender a ser precavidos y cautos es una de las primeras lecciones que deben ser incorporadas. Solo los que han madurado lo suficiente, nos referimos a una maduración de la vida del alma, no de la persona física, pueden tomar tal camino, ya que requiere de mucha energía dejar de ser mecánicos, reactivos, para volverse creativos, sensibles y seres de acción no condicionada. En el sendero es necesario un estado de alerta y atención interna permanente, sigilosa, para observar todo el movimiento del sentir y el pensar, así como de la conducta. Todo debe observarse tranquilamente, sin represiones ni prejuicios, sin tendencias y con gran agudeza. Esto requiere de mucha energía puesta al servicio de tal empresa interior, y no todos pueden estar en condiciones de abordarlo. Es por esto que el llamado es realizado, pero solo los preparados pueden escuchar y acudir al mismo, sorteando las primeras dificultades para comenzar luego así su tránsito libre por el sendero. Habréis escuchado la frase: muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Esto ha dado a entender erróneamente este tema. Solo los despiertos, los que disciernen bien, han sabido entender. Esa frase es solo una aproximación a una verdad. Veamos, muchos son los llamados. Se refiere, en realidad, a que el llamado a la vida espiritual consciente, el sendero, es para todos, porque como ya explicamos, en el llamado no hay selecciones anticipadas. El llamado se realiza emitiendo una energía magnética impersonal a toda la humanidad. Cuando dices, pocos son los elegidos, se refiere a que ese llamado impersonal al alma humana solo puede ser percibido por los pocos preparados para escuchar. Pero entended que en este tema no hay preelecciones personales de parte de la jerarquía espiritual. Todo esto se refiere al primer paso hacia el sendero, porque cuando el peregrino ya está más avanzado en su camino de despertar consciente, entonces sí puede suceder que reciba una atención más directa de nuestra parte. Pero esa es otra etapa, y aquí no nos ocupamos de esa etapa. Solo hablamos del inicio del camino, de los primeros pasos a dar, de los obstáculos que debéis superar como primera medida y de las herramientas que poseéis para hacerles frente y vencer.
Esta es la función de esta serie de transmisiones. Aprended a verlas con ojos de niño. Interpretad con inteligencia abierta lo que con cuidado y afecto a vuestras almas se os comunica. Sois cálices, y nosotros el vino de la vida que gota a gota se vierte en su interior. Permaneced receptivos y alertas. En luz y amor por vuestras almas, jerarquía de Erx. La indagación profunda. Meditad en lo profundo de vuestras almas. Meditad en la vida, en su significado y propósito. Meditad hondamente en qué sois como entes evolucionantes y en cuál es vuestra ubicación en la escala evolutiva. Investigad. El estudio es de fundamental importancia para el peregrino que se está abriendo al despertar espiritual. Leed, investigad, indagad profundamente el sentido de las cosas. No os quedéis solo con lo superficial de las respuestas preconcebidas. Las grandes religiones, por ejemplo, tienen respuestas dogmáticas a los grandes interrogantes del mundo y de la existencia, pero no os servirán de mucha ayuda si no sois indagadores profundos. Contentarse con respuestas de segunda mano, es decir, explicadas por otros hermanos, solo puede servir como punto de apoyo en vuestro salto al más allá, como punto de partida de un viaje interno al cual accederéis con la energía de la creativa reflexión e inteligencia. No os quedéis con respuestas armadas, porque por más sugestivas y convincentes que puedan sonar al principio, no podrán llevar más allá al peregrino. Necesitáis del impulso de la energía de la creativa reflexión audaz. Atreveos a pensar diferente. Salid de los límites de las creencias mundiales. Existen muchas creencias globalmente aceptadas que son erróneas y otras que son ciertas, pero con fallas. Ir más allá de todo. Cread el puente entre el viejo mundo, plagado de condicionamientos e ilusiones ancestrales, y el mundo nuevo, donde brilla por sí mismo el sol de la verdad. Ese puente será creado por vosotros mismos, con la energía creadora del pensamiento, pero no del pensamiento mecánico y reflexivo, sino del pensar creativo y original. La mayoría en vuestra humanidad de superficie no emplea el pensamiento creativo, sino que simplemente se mueven a través de la costumbre. No existe el esfuerzo mental pujante, original. En la mayoría es visible que esa condición es inexistente, ya que solo la poseen los aspirantes y discípulos de la vida. La mayoría aún duerme en su sueño de costumbres y hábitos de sentimiento y pensamiento que producen karma, lo cual lleva al proceso prolongado de reencarnaciones. Este proceso de tener que nacer una y otra vez termina cuando comienza la vida interna consciente y el discípulo llega a la libertad. Es decir, se libera de la tortuosa marcha de la ignorancia que lleva al dolor repetido, porque donde entra la luz del creativo pensar y ser, las sombras de la ignorancia desaparecen, quedan eclipsadas por la nueva luz de la conciencia. Es por este motivo que os pedimos que meditéis hondamente, que seáis creativos en vuestras reflexiones, y en esto os puede ayudar la fantasía, el cuento. Sí, como lo escucháis. Atreveos a volar con la imaginación para despegar de la forma rígida de ver y pensar. Hablamos así porque vemos que si no, no tomáis a veces un camino alternativo
como puede ser el del arte, la poesía o el juego, el mito, etc. No sabéis llevar vuestro pensamiento más allá de las ideas tradicionales. Os cuesta mucho despegar de las corrientes de pensamiento tradicionalmente aceptadas. Id más allá. Por eso os decimos que el juego imaginativo os puede ayudar a despegar, para iniciar el viaje a las profundidades de lo desconocido, donde el verdadero conocimiento vibra y brilla por sí mismo. Las verdades filosóficas y religiosas se han convertido solo en un reflejo de la verdad. Se han transformado en doctrina, creencia tradicional y cultura. Podréis encontrar en todo ello un incentivo para el comienzo de la búsqueda, pero no os quedéis allí, no os conforméis con eso. Sed audaces en vuestro viaje. Debéis serlo, ya que debéis llegar lejos, muy lejos en comprensión, y las verdades prestadas solo os pueden llevar al primer puerto, no más. Nosotros, que transmitimos estas señales de guía interna, ya hemos recorrido esa parte del viaje interior que muchas almas humanas deben iniciar. Es por ello que podemos hablar de esta forma. De todas maneras, no toméis estas transmisiones por ciertas solo por fe. Evaluad en vuestro fuero íntimo todo lo que se os dice. No hablamos para que creáis ciegamente y reflexivamente nuestras palabras, sino para que iniciéis un camino de indagación y búsqueda interna. Ese es el fin de estas transmisiones, no otro. No buscaremos seguidores, sino conciencias capaces de ver su situación real y de liberarse de la esclavitud de la ignorancia. Y esto, queridos hermanos, de cada uno de vosotros dependerá. Si estáis resueltos y determinados, lo lograréis. En vuestras acciones está la verdad. En luz y armonía os saludamos, hermanos de ERX. Discernimiento. Estimados estudiantes de la vida, vais por caminos sinuosos donde a cada paso un nuevo desafío se os presenta. Lo que llamáis problemas de toda índole son, en el fondo, aprendizajes. Pero, para que veáis los problemas como aprendizajes, debéis estar abiertos, receptivos y alertas. La gran masa humana aún no ve la vida como aprendizaje, sino como problemas y dolor constante, y sin cuestionamiento o reflexión. Pero vosotros, que sois estudiantes de la vida, sabéis que toda vuestra vida es un sendero de aprendizaje, y que el más preciado fruto de las lecciones de la vida es la comprensión. Con este concepto básico ya incorporado íntimamente como conciencia, ya no podréis volver al camino de la ignorancia y del padecimiento inconsciente del sufrimiento. Al convertiros en estudiantes, vuestra actitud frente a cualquier problema que se presenta en la vida es diferente. Ya no tomáis las cosas con atropello y preocupación alterada, sino con una actitud más receptiva, atenta y reflexiva, porque siempre estáis viendo cuál puede ser la lección detrás de los acontecimientos. Esta óptica, esta actitud, os ha cambiado y ya no podréis volver al camino inconsciente donde el alma aprende por golpes y dolor constante. Ya estáis preparados para ver y crecer a conciencia, y en ese camino vuestras almas profundizarán en el sendero que al Espíritu Uno conduce. El sendero es evolución consciente, como se explicó, y determina desafíos que superar, pruebas y obstáculos que sortear.
Es por ello que ciertas herramientas os serán irremediablemente necesarias. Estamos hablando del discernimiento en primer lugar. Ningún verdadero estudiante puede ir más allá ni avanzar en el sendero interior sin el empleo del discernimiento. Pero es necesario tener muy en claro qué es el discernimiento en el camino espiritual, porque si no se entiende bien su significado, podéis pensar que lo estáis empleando y no ser así en realidad. Clarificar, pues, el concepto es lo primero y principal. El discernimiento comienza con una actitud de observación. Esto es lo primero, y sigue con la penetración de la conciencia en aquello que se quiere ver y dilucidar. Por ejemplo, cuando se os presentan dos posibles caminos a recorrer y debéis elegir cuál tomar, el discernimiento debe ser necesariamente empleado para no caer en errores y lamentaciones posteriores. Discernir en este caso será ver las características de ambos caminos, a dónde conducen, y observar también qué dice vuestro corazón, vuestro sentir al respecto. Pondréis en la lupa de la profunda observación también a vuestro sentir para saber de dónde y por qué podréis estar sintiendo de esa manera, porque no todo lo que es sentir es puro y verdadero, como vemos que muchos estudiantes malinterpretan. Tomaréis un tiempo para sopesar en vuestro interior cada cosa y veréis cuál de los dos caminos es el más verdadero y cuál es el más ilusorio. Porque el discernimiento es sopesar en el interior de la conciencia entre lo verdadero y lo falso, entre lo más auténtico y esencial para la evolución, y lo que es proyección, ilusión y deseo pasajero. Por lo tanto, discernir desde el punto de vista de la conciencia que está evolucionando es el movimiento energético interno que agudiza la visión y ayuda a ver el camino correcto, el del mayor bien para el alma. Desde esta óptica, discernir no es solo comparar entre diferentes cosas según lo conveniente al deseo personal, sino algo muy diferente, ya que toma en cuenta como primera medida al alma. Y no tan solo a los provisorios deseos y tendencias de la personalidad humana. Por lo tanto, discernir puede entenderse como ahondar en la real necesidad del alma y desde esa visión decidir. Esto está claro para los estudiantes ya entrados en el sendero espiritual, pero es un tema dificultoso para quienes apenas están saliendo de una vida confusa, arrastrada de un lado a otro por la corriente de los deseos, condicionamientos y hábitos. Discernir es saber detener esas mareas astrales y psíquicas y caminar en el rumbo elegido conscientemente. Con el discernimiento, la ceguera que acosaba al peregrino se va diluyendo, apareciendo a cambio la luz de la conciencia, que será sus nuevos ojos. Ya las formas materiales y sus sugestiones y apetitos no pueden confundir al estudiante, porque sus ojos internos, los de la conciencia profunda, lo van guiando al sendero, aunque al principio solo a tientas pueda caminar, con dificultad. Sin embargo, aunque su avance a tientas en la penumbra sea aún lento y lleno de obstáculos, aún así ya su rumbo está firme y claro. Solo le bastará profundizar más y más en su alma, empleando el discernimiento como pico excavador. Con el empleo incansable de esta herramienta interior, el estudiante terminará al fin de crear el puente entre la mente inferior y la mente superior en la región álmica, desde donde fluirá ya sin mayores trabas el manantial de la vida del alma espiritual.
ahondando así, y aún más en este proceso, nuevas energías del alma, búdicas, intuitivas, comenzarán a fluir por el puente ya establecido entre lo superior y lo inferior. Y el peregrino se irá transformando en un ser receptivo a los impulsos del alma y a los propósitos de la vida. Descubrirá así su función más claramente dentro del orden de la vida evolutiva y hallará una paz y alegría que aún no conoció. Paz y alegría no relacionadas con algo material, sino con su ser auténtico. Este ha sido un breve relato del camino del estudiante de la vida, desde el comienzo de la vida consciente, pasando por los procesos de desafíos que el sendero depara, hasta el encuentro real con la vida del alma y su afluencia hacia abajo a través del Antakarana, puente, y expresándose entonces como servicio. Que la paz de esta comprensión fructifique en cada peregrino. En luz y paz, fuente solar. La fe. Hermanos en la luz del Padre Solar, asistimos vuestras necesidades álmicas siempre que vemos apertura y entrega. Estamos con todos los estudiantes de la vida que poseen la energía de la buena voluntad. Existen en los planos invisibles seres dedicados a asistir a las almas en desarrollo, pero no podemos ni debemos asistir a quienes permanecen cerrados a la vida espiritual, porque respetamos el libre albedrío dentro del plan evolutivo. Nuestro servicio de ayuda a las almas humanas en desarrollo es proporcional a la apertura y fe de cada alma. Esa es la ecuación básica del servicio a ese nivel. Nosotros podemos actuar según la posibilidad que nos permite el necesitado, no más. Es por esto que la energía de la entrega por la fe es de fundamental importancia en el sendero. La fe es el verbo divino en el interior del hombre. Es la palabra insonora, pero potente, que destruye barreras y abre puertas. La fe es el sol azul de la voluntad divina empujando a la evolución. Comprended correcta y profundamente el significado de la fe. La fe no es creencia dogmática en alguna doctrina, filosofía o religión organizada. Habitualmente llamáis fe a esos conceptos. Ahondad en el real y oculto significado de la fe. Ved este aspecto como una energía en el alma humana que tiene una especial cualidad, como vimos. Fe es progreso. Fe es desafío aceptado. Fe, el amor en acción. Fe es barreras derrumbadas. Fe es corazón abierto, sin miedos. Fe es alegría que despierta. Fe es camino y caminante siendo uno. Fe es luz. Encontrad esta virtud fundamental, dejadla nacer y vivir en vuestro interior. Reconocedla pujando desde dentro, movilizando, superando obstáculos, condicionamientos y estructuras caducas e inertes de pensamiento. Contemplad la fe en acción, aceptad su energía, abrazadla. Ningún discípulo o aspirante puede osar transitar el sendero si no ha despertado en él esta especie de energía solar. Le llamamos energía solar porque la fe de esa fuente proviene del sol central espiritual del sistema solar. Desde ese gran centro, fluyendo como manantial radiante y magnético, pulsan los propósitos más secretos de la vida,
Y ese impulso es el que impele hacia adelante a la evolución, el que permite el avance cueste lo que cueste. En el hombre, esta energía es muchas veces sentida e interpretada como esperanza aún en las causas perdidas, como fuerza interior para reconstruir lo destruido una y otra vez, como ahínco hacia la investigación de lo desconocido. Es gracias a la energía de la fe que han nacido en la humanidad los diversos senderos de desarrollo en todas las áreas. Sin la fe no existiría la filosofía, ya que la audacia para pensar diferente en cada tiempo y época ha producido la historia del pensamiento filosófico. No existirían las religiones, que en sus inicios, antes de convertirse en gran parte en doctrina, eran el pan vino para el alma humana. Sin la fe, tampoco existiría la creencia en ninguna de sus ramas. Los grandes descubrimientos e investigaciones científicas no habrían sido posibles sin la invisible pero poderosa energía de la fe presente, impulsando la voluntad de los hombres de ciencia. En síntesis, el progreso en toda área del saber y del ser no existiría sin la energía de la fe. Y en lo que respecta al sendero espiritual, que es lo que atañe a estos escritos, no lo es menos. Ningún progreso sería posible sin la fe. El peregrino en el sendero necesita de un gran impulso proveniente de su alma espiritual para desbloquear energías internas que le impedirían avanzar. Necesita de esta energía de impulso para afrontar los desafíos que en el sendero se manifiestan. Es su alma espiritual, su ego superior, señalando hacia la meta. Es la energía del sistema recorriendo todas las corrientes de vida conscientes que se abren camino a la evolución. Es el plan divino en actividad en la humanidad. Sois partícipes de este plan y lo seréis cada vez en forma más consciente cuanto más avancéis en el sendero impulsados por la energía de la fe. Encontrad un momento de paz interior para meditar en estos significados, relacionándolos con vuestra propia vida. Discernid el contenido de estas transmisiones sopesando todo en vuestro interior. El sol es vuestro, es vuestro hogar, es vuestra meta y destino, es la luz que alumbra vuestro sendero. Saludad al sol, abrazad al sol, fundíos en su radiación luminosa, espiritual. Jerarquía de Erx a vuestro servicio. Fin. Te agradezco enormemente que hayas escuchado este audiolibro. Si estás aquí y ahora, es porque te ha aportado algo muy valioso para tu camino. Confía en que todo lo que llega a tu vida es perfecto para tu crecimiento. Por favor, en reciprocidad, dale like, comenta, suscríbete al canal y comparte este vídeo. De esta forma, este conocimiento llegará a mucha más gente. Gracias, gracias, gracias. Soy Annie Sisi. Dale click y sigue escuchando más audiolibros espirituales en mi canal. No te pierdas el próximo vídeo.